Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo día de reflexión. Nos encontramos en el día número 38 y la reflexión que les quiero compartir hoy acerca de lo que Dios me hablaba tiene que ver con uno de los propósitos, uno de los motivos y de los planes que Dios tiene para la vida de cada uno de sus hijos, ¿no? De por qué Él nos creó, de para qué Él nos creó. Y el título que yo le puse es Gobernados para gobernar. Y de lo que Dios me hablaba es de que nuestro supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús, es poder llegar a ser como Jesús. Poder recuperar de forma plena, de forma absoluta, nuestra identidad y nuestra versión original, creada según Dios, a su imagen, en la justicia y en la santidad de la verdad. Y en Romanos 8, 28 y 29 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En Efesios, en el capítulo 4, versículo 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y en base a esto, ¿no?, de lo que Dios me hablaba, de que Él nos llamó y nos eligió y nos predestinó para que seamos hechos conforme a la imagen de Jesús, para que estemos a su lado viviendo como en el Edén, ¿no?, que habían sido creados a imagen de Dios, Adán y Eva. Y les decía Dios, ¿no?, ¿de qué manera es que nosotros podemos llegar a eso? ¿De qué manera podemos llegar a ser como Jesús y después finalmente poder llegar a gobernar, ¿no? Porque dice que nos creó para que seamos reyes y sacerdotes también. Entonces, de lo que me hablaba primero es acerca de el poder andar en buenas obras. Eso va a ser uno de los resultados y eso va a ser uno de los caminos que nosotros, al transitarlo, vamos a poder empezar a formar en nosotros, a forjar por medio de la obra del Espíritu la persona de Cristo en nosotros. Y en Efesios 2:10 dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, a través de este pasaje, este versículo, lo que Dios me decía es que Él diseñó un plan completamente detallado, un trayecto para la vida de cada uno de nosotros de forma particular, para que en la medida en que transitemos por ese camino, por ese diseño que Él estableció, que Él armó y creó para cada uno de nosotros, en la medida en que vayamos caminando por ese sendero que Él preparó de antemano, es que nos vamos transformando y podemos llegar a cumplir con ese llamamiento supremo. Pero lo que me decía es que además de las buenas obras que Él preparó de antemano para nosotros, como Él diseñó toda nuestra vida, Él tiene un plan detallado para cada momento, para cada circunstancia, Dios también me decía que hay otras cosas que Él de antemano preparó para que nosotros atravesemos, no solo buenas obras. Él tiene dentro de ese camino otras cosas que preparó con anticipación, que nos van a ayudar a nosotros a poder forjar la imagen de Jesús, que nos van a llevar a poder vivir y establecer el reino de los cielos en la tierra como reyes y sacerdotes. Esa era mi oración en este día 38, que podamos establecer el reino de los cielos en la tierra. Y Dios me decía, bueno, para poder hacer eso, para que ustedes puedan gobernar como los reyes y los sacerdotes que yo los predestiné a hacer, primero tienen que aprender a vivir bajo mi gobierno. Y eso se forja en nuestro corazón a través de caminar por ese sendero, ese plan de vida que Él detalló y que Él diseñó para nosotros, para que vayamos con su guía y podamos vivir de antemano todas esas cosas que Él ya preparó. Y como de una forma gráfica Dios me hablaba acerca de que Él preparó y diseñó un camino, un trayecto para que nosotros transitemos, Él me hablaba acerca de diferentes accidentes geográficos, por decir de alguna manera, que en lo espiritual vamos a tener que atravesar para poder ir formando a Jesús en nosotros, ¿no? Y lo primero que quiero leer es que Dios preparó que pasemos por tiempos en donde va a haber montañas, en donde van a haber circunstancias que van a impulsarnos o que nos van a llevar a tener que escalar, a tener que esforzarnos, a tener que superar obstáculos, superar pruebas. Pero en esas cosas que Él preparó, no solamente preparó las montañas, sino que nos capacitó por medio del Espíritu para que podamos superar esas montañas. Y miren lo que dice en Habacuc 3, versículo 19. Jehová es
mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Entonces, hay montañas, pero Dios nos da pies de ciervas para que podamos subir, para que podamos escalarlas y atravesarlas y superarlas. En el libro de los Salmos, Dios me hablaba acerca de valles que vamos a tener que atravesar. Tengo 2 ejemplos. El valle de sombra de muerte, que está en el Salmo 23, versículo 4, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tenemos valles de sombras, de muerte, de angustia, de situaciones límite, pero Dios acá nos promete que Él va a estar con nosotros para que podamos atravesar el valle de sombra de muerte. Y en el Salmo 84, 6 dice: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. En el versículo anterior dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Entonces también vamos a tener que atravesar valles de lágrimas, pero en esos valles vamos a transformarse, a convertirse en una fuente de bendición en nuestra vida, cuando depositamos nuestra confianza y cuando entendemos que Dios es nuestra fuerza. En Isaías 43, el versículo 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Versículo 3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Entonces, acá me hablaba de que también vamos a tener que atravesar por ríos, ¿no? De dificultad, por situaciones que parecen de fuego. Pero Él nos promete que Él va a estar con nosotros y que nos va a dar su protección, su fuerza para que podamos superar también eso. Para que aunque nos sintamos al límite, no nos vamos a ahogar. Aunque sintamos que el fuego nos rodea por todos lados, no vamos a quemarnos. Y justamente en primera de Pedro, en el versículo 7 dice... En 1 Pedro capítulo 1, versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, por medio de esas circunstancias, además de que Él forja en nosotros a la persona de Jesús, también purifica nuestra fe y va a ser puesta en honra y en alabanza cuando Jesús sea revelado, cuando Él regrese. Al haber atravesado esos valles, esos ríos que nos parecían ahogar y esas situaciones de fuego que parecía que iban a quemarnos, pero que no lo lograron porque estábamos con Dios, porque Él nos protegía, porque Él nos fortalecía, porque Él simplemente estaba purificando nuestra fe y demostrándonos que en cada parte de este camino Él está con nosotros, porque Él preparó las situaciones que teníamos que atravesar, pero nos capacitó para poder atravesarlas. Y en Mateo, en el capítulo 7, el versículo 24 y 25 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Dios acá me hablaba acerca de que van a venir tormentas, de que hay tormentas que vamos a tener que atravesar, pero que si estamos fundados sobre la roca, Él nos va a ayudar a permanecer firmes y no vamos a caer. Y por último, me hablaba en Jeremías acerca de temporadas de sequía, temporadas de desierto, ¿no? Y de soledad. En el capítulo 17, el versículo 8 dice, el versículo 7 vamos a leer desde ahí: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces van a venir esos años de sequía, de calor, de soledad, de desierto, pero no vamos a dejar de dar fruto. Nuestra hoja va a permanecer verde si estamos confiando en Dios, porque Él nos va a dar de su agua, que es el Espíritu Santo en nuestra vida, que nos va a ayudar a permanecer también en esas temporadas para poder superarlas. Y lo que Dios también me decía es que hay 2 formas, 2 actitudes de nuestro corazón con las cuales nosotros podemos decidir atravesar por cada sección de este camino, por cada circunstancia que nos toque vivir. Todas estas cosas que de antemano Dios ya las sabía, ¿no? Porque Dios está al control de cada situación de nuestra vida, de cada segundo, cada aspecto. Dios nunca pierde su soberanía ni su autoridad. No es lo mismo la voluntad perfecta de Dios que la voluntad permisiva de Dios. Es un tema muy largo que no vamos a hablar ahora.
pero si bien hay cosas que no están dentro de lo que Dios hubiera deseado para nosotros, son cosas que Dios permite porque son parte de nuestro camino y Él las va a utilizar y las va a transformar para nuestro bien, para que lleguemos a la imagen de Jesús, para que recuperemos nuestra versión original, que va a ser un camino de perfeccionamiento hasta que Él regrese, ¿no? Y estas dos actitudes con las que nosotros podemos decidir cuál elegir para pasar por estas circunstancias tiene que ver con la disposición de nuestro corazón. Que puede ser un corazón como el de Jesús, que era manso y humilde, o puede ser un corazón duro, que se revele a aceptar la soberanía de Dios, lo que Él permite, o que pueda, como Jesús, aceptar incluso la cruz sin dejar de confiar en el amor y en el poder de Dios y en su fidelidad, ¿no? Y en que Él siempre está con nosotros. Y lo que me hablaba sobre esto es que si decidimos hacerlo como Jesús lo hizo, con ese corazón, con esa actitud mansa y humilde, va a ser mucho más sencillo que transitemos por esas circunstancias. Pero si por el contrario lo hacemos con un corazón opuesto a eso, un corazón duro, un corazón que se resiste, va a ser mucho más difícil, porque vamos a tener que ser quebrantados. Y con esto Dios me lo mostraba a través de dos versículos. Uno está en Jeremías 18, versículo del 3 al 6, y dice: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él se hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Nosotros acá vemos cómo a veces la vasija se rompe y Dios la hace de una forma mejor, porque lo que venía sucediendo no estaba totalmente llevándonos a la imagen de Jesús. Entonces dice: no, esta actitud no sirve para que el carácter de Cristo sea formado, que dé un corazón manso y humilde. Bueno, tenemos que romperlo. Tenemos que romper con el orgullo, romper con la soberbia, con la incredulidad, con la falta de fe, tal vez con la falta de perdón y con un montón de otras cosas que pueden hacer que nosotros atravesemos esas circunstancias de una forma en donde nos resistimos y en donde nos ponemos así como rígidos sin querer aceptar las cosas. No tiene que ver con entenderlo, tiene que ver con creer en el amor de Dios y en su soberanía y en su sabiduría, que es superior a la nuestra, sin que nosotros tal vez lleguemos a entender o a comprender los motivos de las cosas. Simplemente caminar por fe, descansando en su voluntad y en su soberanía, de por qué permite cosas que tal vez no son las que Él desea, pero que las permite por algún motivo. Y otras cosas que Él sí ya las preparó con un propósito específico, ¿no? Y en el Salmo 2, el versículo de 9 al 12 dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra, sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues inflama de pronto su ira, y bienaventurados son todos los que en Él confían. No, acá está hablando de las naciones que se iban a rebelar en contra de Jesús, en contra de Dios, y que decían: bueno, vamos a quitar su yugo de sobre nosotros, ¿no? Con esta actitud de rebeldía, de orgullo, y se lo va a quebrantar como la vasija de barro en manos del alfarero con vara de hierro. Arrepiéntanse, tengan una actitud sumisa, que se someta justamente con mansedumbre y con humildad al gobierno de Cristo, porque los que confían en Él son bienaventurados, a pesar de lo que puedan llegar a tener que atravesar y vivir. Y lo que Dios me terminaba diciendo sobre este tema, ¿no? Es que así como en Génesis Dios, cuando crea al hombre, le dice que tienen que sojuzgar la tierra, ¿no? Que la tienen que gobernar, que tienen que enseñorearse sobre todo lo creado. El que nosotros recuperemos esa esencia, esa versión original de Dios en nuestra vida, que podemos llegar a ser formados a la imagen de Jesús, implica que también establezcamos esa posición de gobierno, porque Él nos creó para eso, ¿no? Y Jesús se comportó como sacerdote, como rey. Él es rey y es el sumo sacerdote por sobre cualquier otro, porque intercede por nosotros. Ahora vamos a leer sobre esto. Entonces me decía: bueno, cuando ustedes lleguen a poder
establecer en sus vidas la identidad de Jesús, su esencia, su carácter, es que van a poder empezar a gobernar. Pero para eso primero van a tener que aprender a vivir bajo gobierno. Y Jesús algo que hizo fue vivir bajo el gobierno del Padre, en obediencia absoluta y total, completa, hasta la muerte, dice que Él obedeció. Él estuvo bajo gobierno y por eso es el que gobierna, es el Rey de Reyes. Y nosotros, que estamos destinados a ser como Él, porque Jesús fue un hombre, un ser humano como nosotros, también tenemos que aprender a vivir bajo el gobierno de Dios, bajo el gobierno de Cristo como nuestro Maestro, bajo el gobierno de la palabra como nuestra guía, bajo el gobierno del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, el que nos da las palabras que tenemos que decir, el que nos recuerda todo lo que Jesús nos dijo, nos recuerda todo lo que Dios tiene para nosotros, quiénes somos en Dios, cuál es la autoridad delegada de Cristo. Y si nosotros aprendemos a vivir bajo ese gobierno, entonces vamos a poder gobernar. Porque Dios, lo que me decía es que Él nos prepara en aquellas cosas, en aquellas situaciones en donde Él quiere que nosotros ejerzamos influencia y autoridad. Dios nos prepara en eso primero, a través de haberlo atravesado, para que después tengamos la autoridad para poder nosotros impulsar a otros, para que nosotros podamos impartirles eso mismo que aprendimos también a otras personas, y de esa manera también ejercer el gobierno y establecer el reino de los cielos en la tierra, porque primero fue establecido en nuestra vida, en cada área diferente, ¿no? En cada circunstancia. Y me hablaba acerca de una de las cosas que Jesús como rey y como sacerdote hace por nosotros, que tiene que ver con la intercesión. Y en Hebreos, en el capítulo 4, versículo 5 dice... Hebreos 4, versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, versículo 16, con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿no? Y también en Hebreos, en el capítulo 7, el versículo 22 al 25 dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces acá hablaba acerca de Jesús como sumo sacerdote, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces Él nos puede comprender y por eso puede interceder por nosotros ante Dios, y nos podemos acercar con confianza al trono de su gracia para el oportuno socorro. Y nos decía esto, ¿no? Jesús intercede perpetuamente por nosotros, después de haber Él logrado vencer al enemigo. Y me recordaba lo que pasó en Mateo 26, que esto es cuando Jesús está orando antes de ser entregado. El versículo 38 al 41 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Acá vemos cómo él se sujeta y se somete al gobierno de Dios. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: ¿así que no han podido velar conmigo una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y en otro pasaje que no vamos a leer, habla acerca de que Jesús le avisa a Pedro que el enemigo lo pidió para ser zarandeado, ¿no? Y le dijo: pero quédate tranquilo que yo intercedí, yo oré y le pedí a Dios por vos para que tu fe no falte. Entonces vemos acá cómo Jesús, ya estando en esta tierra, intercedió por nosotros, intercedió por Pedro, pero él también necesitó a sus discípulos que velen con él, que oren con él cuando él estaba en este tiempo crítico de su vida antes de ser entregado. Entonces él también en un momento él tuvo que vivir como ser humano la importancia de que haya personas orando junto con él, intercediendo junto con él por su vida, porque estaba triste hasta la muerte, dice en la palabra, ¿no? El enemigo obviamente lo estaba tentando para que él no fuese a la cruz. A través de Pedro se lo había dicho antes: tené compasión de vos, no mueras. Dijo: vete de mí, Satanás, me sos tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en la de los hombres, ¿no? Entonces Jesús necesitó, por decirlo de alguna manera, esos intercesores. Y como él atravesó esa circunstancia y la venció y salió victorioso de esta prueba, porque fue a la cruz, resucitó
y ahora está sentado a la diestra de Dios, entonces Él intercede por nosotros. Y de esta manera Dios me hablaba de que nosotros en las situaciones que tengamos que atravesar, una vez que las superamos, tenemos la autoridad para poder bendecir a otros y tener gobierno sobre esa área. Así que bueno, esta es la reflexión que les quería compartir hoy. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes, que el Espíritu Santo les pueda seguir hablando y que les muestre en qué áreas Él los está procesando, a través de las cuales quiere darles autoridad para que puedan ser intercesores de otros tal vez, o poder tener esa autoridad necesaria, ese gobierno sobre un área particular para poder bendecir a otros, para oficiar como reyes y como sacerdotes del reino de los cielos, pero en la tierra. Así que bueno, nos vemos en el día número 39 y ya casi estamos terminando con estos 40 días de reflexión. Dios los bendiga.